Bien, vamos a hablar, ahora sí, no perdamos más el tiempo, vamos a hablar de Ian McKellen, otra vez, sí, otra vez. En realidad, una segunda parte de la noticia, habíamos salido hace poco, de que justamente explicaba lo que es un actor, ¿no? Cosas lógicas. Bueno, en esa misma nota les había comentado que mostraba un video de una entrevista vieja donde Ian McKellen contaba su experiencia, contaba lo que él hacía durante el rodaje de El Señor de los Anillos. Lo que también de nuevo nos vuelve a demostrar cómo han cambiado los actores, cómo ha cambiado la forma, cómo han cambiado muchas cosas, las costumbres, el profesionalismo. Y bueno, tenemos esta nota donde nos dice Ian McKellen, el actor de Gandalf, explica que leía El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien todas las noches para prepararse para el papel. El actor Ian McKellen, quien interpretó a Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, explicó cómo se preparó para asumir el personaje todas las noches antes de filmar. Y esto también lo pueden encontrar en los detrás de escena, que los tienen en mi canal secundario, que los tienen siempre en los links de la descripción, y después iré subiendo más. Ahí tienen toda esta información y pueden ver cómo el mismo Ian McKellen comentaba estas cosas. Que de hecho él mismo había pasado a ser como una persona muy influyente de material de consulta. No solo él. Señor de los Anillos tenía un montón de expertos que eran fieles a Tolkien y que querían hacer las cosas bien. Tenían a Christopher Lee, o sea, tenían mucha gente. El mismo Viggo Mortensen se había puesto a empezar a leer los libros una vez que quedó para el papel. Entonces hacían esto mientras grababan. Las noches que tenían de descanso leían. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Pero bueno, me parece otro planeta. En una entrevista realizada en 2003, antes del lanzamiento del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, recientemente subida al canal de The One Ring, que ya saben que recomiendo mucho este canal, lo único, bueno, está en inglés, pero se lo recomiendo. Se le pregunta a Ian McKellen, ¿por qué tu personaje es al que todos recurren? ¿Tú eres un hombre sabio? ¿Fue así en el set? Y McKellen respondió, no, ciertamente no. No es que tratando de mostrar un poco de modestia, no es por eso. Explicó, el hombre sabio era Peter Jackson. Quiero decir, todas las mañanas llegabas al set, sin importar lo temprano que llegaras, te ponías el traje y Peter estaba allí sentado en una silla. Hay monitores de video en los que se veían los procedimientos leyendo un libro. Simplemente el mismo libro, El Señor de los Anillos. Siempre el único libro que tenían que leer. McKellen luego compartió, puedo imaginarlo porque tenía un bolsillo en su traje de Gandalf del Gris en el que guardaba el libro del Señor de los Anillos. Así que la noche anterior buscaba la escena que íbamos a hacer y veía si había algo en el mundo de Tolkien y pensé que se había perdido. Algo que puede ser que se haya perdido, perdón, pero está traducido medio. O pasado por alto. O podría mejorar lo que ya teníamos. Y continuó. Y si pudiera señalar alguna línea particular y decir, ¿no preferiríamos tener eso de vuelta en el guión? Y fue escrito por Tolkien. Peter casi siempre decía, sí, por supuesto. Fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense la diferencia. Cómo pasamos de unas personas que leían a Tolkien, que trataban de mantenerse lo más fiel posible. Es una cuestión lógica. Si yo estuviera para un papel y hay un material original y estamos haciendo esto, también creo que sería muy positivo ponerme a leer sobre la fuente original. Ok, mañana vamos a hacer la escena de, por ejemplo, de Isengard, de Gandalf cuando llega con Saruman. Ok, bueno, ¿cómo es en el libro esa escena? Entonces, para prepararse y una vez que leen el guión, puede comparar, bueno, en el libro era de otra forma, quizá se puede adaptar mejor en esto o lo que sea. En los detalles de escena se explica muchas veces esto. Los actores tenían muchas veces la posibilidad de pedir a Peter Jackson cambiar algunas cosas, y de hecho pasaba eso y cambiaba muchas veces el guión para adaptarlo lo mejor posible, porque habían cosas que les parecía que podrían ser mejor, porque en el libro se explicaba mejor o que estaría bueno no dejar de largo. Ian McKellen lo hace muchas veces en los detrás de escena, Christopher Lee lo hace muchas veces en los detrás de escena, Viggo Mortensen lo hace muchas veces y también incorpora cosas, ideas propias a la historia y así un montón. Y eso se nota cuando hacen las cosas con cariño, cuando realmente, pero realmente tienen cariño, no cariño por la plata o cariño por adoctrinamiento, no, cariño por la obra original, por el papel que están haciendo y por su trabajo. Se nota eso. Por eso sobrevive al paso del tiempo. Volviendo a abordar
abordar la pregunta, McKellen dijo, pero él era la autoridad, Peter Jackson. Es su visión de Tolkien, cada decisión básica pasaba por su escritorio, pero no es un tirano, y como todos los buenos directores, hizo un buen casting. No me refiero solo a actores, sino que a jefes de departamento, por lo que las personas en las que se podía confiar totalmente. Eran todas personas en las que se podía confiar. Nadie fue despedido durante este proyecto. Eligió a la persona adecuada a lo largo de cada línea. Y no puedes sobreestimar a Peter Jackson. Él tenía dominio total. Termina elogiando Ian McKellen a Peter Jackson. En una pregunta de seguimiento, McKellen discutió con el principal desacuerdo, si había algún desacuerdo entre él y Peter Jackson en algún momento, con respeto con Gandalf. Y dice que sí, el principal argumento que teníamos, alguna discusión o desacuerdo, era un punto de vista diferente. Si el personaje estaba enojado, digamos, Peter quería que estuvieras enojado. Y pensé, bueno, sí, Peter, pero a veces la gente está enojada y se vuelven encantadoras y sonríen. Se ponen muy callados o aunque incluso estén hirviendo por dentro. Eso es algo que siempre he buscado, pero Peter Jackson prefería que la historia no quede ninguna duda de lo que estaba pasando. Entonces, si estabas enojado, tenías que actuar de enojado. Dice, es el único detalle en el que tenían distintos puntos de vista, pero que Ian McKellen entendía, funcionó como actor y perfecto, lo querés así, acá lo tenés. Y a pesar de que todos tenemos hermosos tonos de pastel, de tinte, cada cuadro ha sido especialmente coloreado. Quería que las emociones fueran como colores primarios, dice Ian McKellen. No quería ninguna duda de lo que estaba pasando. Si estás enojado, estás enojado. Si estás enamorado, estás enamorado. Si estás preocupado, estás realmente preocupado. Que se vea esas emociones claramente en pantalla. Y eso es lo que terminan haciendo. Y la verdad que se nota muchísimo. Muchísimo. El actor explicó que lo que pasaría es que tendríamos esto, no una discusión, sino algo que haríamos en varios sentidos. Tendría que volver y echar un vistazo y tratar de evaluar, pero confío mucho en su gusto y creo que tiene un gusto maravilloso. Bueno, empieza a hablar bien de Peter Jackson, mucho y bla bla bla. La práctica de Ian McKellen y Peter Jackson es algo que los creadores de Los Anillos de Poder y de Guardianes de Rohirrim deberían haber hecho. Desafortunadamente eligieron un camino diferente. En el caso de Los Anillos de Poder decidieron escribir la historia que Tolkien nunca escribió, y sí, y decidieron ignorar lo que escribió sobre la Segunda Edad, porque sí, habían escritos de la Segunda Edad, pero decidieron ignorarlos. No, porque no tenías los derechos. ¿Por qué no contás lo que sí tenías los derechos? En fin. Y luego de Guardianes de Rohirrim, lo que está diciendo acá en cuanto a la guerra de los Rohirrim, parece que ignoraron por completo lo que Tolkien escribió a favor de insertar feminismo actual. Esto es una teoría, esto no está confirmado. Cuando salga, cuando se estrene, lo veremos. Esperemos que no vaya por este lado, pero más o menos se viene diciendo que en realidad The Guardianes de Rohirrim, que tendría que ser la historia de Helm Mano Martillo, no te va a contar la historia de Helm Mano Martillo, sino que te va a contar la historia de la hija de Helm Mano Martillo. Y bueno, si eso sucede, lamentablemente sería una pena, porque estarían de nuevo inventando un montón de cosas, metiendo un montón de historias y conflictos, cuando ya la historia de por sí escrita de la guerra de los Rohirrim de Helm Mano Martillo ya de por sí es muy interesante, es buenísima y tiene los derechos Warner para eso, entonces lo puede hacer. Pero bueno, no sé muy bien por ese lado, pero sí que, de nuevo, la diferencia enorme entre un actor de verdad y lo que estamos viendo últimamente. Cuando realmente le ponían el corazón y las ganas, ¿no? Además de leerse el guión, además de todas las horas de trabajo y todo lo que tenían, además de todo eso, en los tiempos libres, leía El Señor de los Anillos. Todas las noches. Así que bueno, se nota, ¿sí? Se nota la diferencia, se nota en el producto final. Es así. Por eso más de 20 años después seguimos hablando de estas películas con tanto placer. Se nota. Excepto el que iba a ser de Aragorn antes. Sí, bueno, antes yo eso no sé si lo sabían. Les comento, Giancarlo lo sabe, que habían seleccionado otra persona para hacer de Aragorn, que era un actor que muchas ganas no tenía. Y el mismo Ian McKellen lo terminó agarrando como, ¿qué te pasa? A ver, hablemos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Se dice también que Christopher Lee no lo soportaba a ese actor porque lo tomaba como una falta de respeto y todo. Y al final, bueno, se terminó bajando, se terminó yendo. Y ahí es cuando entra Viggo Mortensen, que por cierto, Viggo Mortensen no conocía la obra de Tolkien. El que conocía era su hijo. Tiene el profesionalismo de ponerse a leer la obra y de empezar a conocerlo. Y eso es lo que se nota.
Amaban la obra de Tolkien, no como Los Anillos de Poder. Así es, Natalia San, así es. Un hombre con mucha experiencia en la vida, sí. Hamada y compañía le hicieron mucho daño a la compañía. Un grande Sir Ian McKellen, tal cual, gente. Si sale mal The Warriors de Rohirrim, nos jodemos todos nosotros. Le tengo mucho miedo. Les dije, para mí The Warriors de Rohirrim es eso. Si sale bien, va a ser como un gol agónico, maravilloso y hermoso, glorioso. Si sale bien. Si sale mal, no sé si quedan esperanzas en buenos productos de Tierra Media. Porque no tienen ninguna excusa de Guardias de Rohirrim. Porque ya conocen, tienen la experiencia de todo lo que hizo mal Anillos de Poder. Son Warner, son la competencia justamente directa. Cuentan con Philippa Boyen, quien es la guionista, fue la guionista de Señor de los Anillos. O sea, tienen de todo para hacer las cosas bien, todo. Entonces, si aún así eligen voluntariamente hacer las cosas mal, ya no sé. En entrevistas Vigo decía que desde el avión sí, es cierto, muy bueno esto. En entrevistas Vigo decía que desde el avión empezó a leer el libro para contextualizarse, sí. Es todo lo que nos queda en el momento. Ya sabemos que el protagonista no va a ser Helm, sí. Me da mucho miedo con eso. Capaz que es falsa esa noticia, capaz que son, no sé, pero bueno, no quiero poner, no puedo poner la mano de fuego